En línea, nuestra entrevista central. Bueno, nos encontramos aquí con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Kelvin Rosario, quien es miembro de la Dirección Central y vicesecretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido en línea. Muy buenas tardes, gracias por por la invitación a su espacio en línea. De verdad que me siento sumamente agradecido de su invitación. Ya esta es la segunda vez y de verdad que estar aquí en un programa de tanta audiencia en las tardes es más que un placer para compartir las informaciones más relevantes del acontecer nacional y de nuestro partido Fuerza del Pueblo. Qué interesante tenerle a usted aquí. Y quiero iniciar preguntando, usted como vicesecretario de la Juventud, sabe que la juventud está ocupando una parte muy importante ante la sociedad dominicana y hoy día pues vivimos bajo una tensión con el tema de los ilegales haitianos. Pero también vemos que la juventud no está como tan involucrada con el tema de la democracia, de la soberanía, de la patria. No todas, hay muchas que sí, pero la mayoría de nuestra juventud está como desenfocada en otra cosa. ¿Cuál es el pensar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles propuestas piensa su vicesecretaría de llevar a la juventud, especialmente de su partido, a la importancia que tiene la soberanía de un país? Una pregunta muy interesante y a la vez muy importante, porque si bien no es cierto que la juventud de una nación, un país, es la que está encargada de ser el relevo de la generación que está dirigiendo los destinos en su momento. Ciertamente vemos que la juventud del país está un poco desinteresada en lo que son los temas políticos, los temas más bien partidarios y de proselitismo político. Entiendo que los partidos políticos del país en cierta forma tienen un poco de culpa de esa situación porque no han hecho lo propio para que la juventud se interese en temas políticos nacionales de interés. Si bien no es cierto, hoy en día estamos viviendo otros momentos sociales que no eran unos momentos que no tienen nada que ver con momentos que se vivieron antes de la caída del muro de Berlín, ese auge de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde hubieron muchísimos movimientos sociales revolucionarios. En Latinoamérica, por ejemplo, hubieron muchísimas dictaduras. Aquí vinimos de una dictadura muy fuerte, la de Trujillo. En Chile, la de Pinochet. En Cuba estuvimos allá con la dictadura de Batista, que de ahí nace la revolución cubana, comandada por Fidel Castro. Y esos hombres eran una juventud un poco más ardiente, que se interesaba más por movimientos sociales. Hoy en día la juventud tiene una comodidad que la da la democracia. Todo país que vive en democracia ciertamente brinda unos ambientes de estabilidad sociales, y eso hace que la juventud de los países se acomode y no se interese tanto por temas sociales, temas políticos, y en realidad es un poco cuesta arriba ver que la juventud dominicana no se interesa por un tema tan importante como el tema haitiano. Pero también nosotros tenemos que ponerle un poco de culpa a eso a los gobiernos. Vemos que el Ministerio de Educación en sus libros de texto de historia ha cambiado un poco el tema y el contexto de la historia dominicana, de lo que fue nuestra lucha de liberación de ese yugo haitiano que fue por más de 20 años. Y eso hace que se pierda un poco la identidad. También vemos que muy lamentable como niños dominicanos se quedan sin cupo en las escuelas,
y eso es un tema preocupante. El uso de los recursos del Estado, del Ministerio de Salud, son utilizados en más de un 40, para no decir un 60, un 70%, en ciudades fronterizas, en ciudadanos haitianos ilegales. Vienen embarazadas, dan a luz en República Dominicana, y ya luego nosotros ahí tenemos un niño que lamentablemente por nuestra constitución pasa a ser dominicano. Y es un tema muy preocupante que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque si la cosa continúa así en un periodo de 30, 40 años, vamos a ser un país totalmente haitianizado. Bueno, Kelvin, por lo menos tú estás pensando en la patria, y eso es bueno, porque siempre lo hemos comentado. Pienso que, y hemos hablado de los antipatriotas de este país, que muchos son de los que traen la jipeta llena, lo sueltan aquí, etcétera, etcétera. Pero yo quiero irme, Kelvin, a un tema un poquito neurálgico, y que me apena mucho cuando veo que mueren tantos jóvenes porque estaban calibrando una motocicleta en accidentes de tránsito, en la droga. ¿Cómo caen los jóvenes en esos vicios? Y no tenemos como esa orientación hacia la juventud, sobre todo los gobiernos, que en los 158 municipios debe haber como algo que regule y que ayude a la juventud a decirle, miren, esto es incorrecto, y ustedes tienen estas oportunidades. Ayer precisamente se entregó un jovencito de 23 años que lo vinculaban supuestamente con las muertes de las 5 personas que fueron acribilladas ahí en Loma de Cabrera por el tema de las drogas. Y yo quiero preguntarte, Kelvin, como tú eres parte de la dirección de la Fuerza del Pueblo, un partido importante en el país, ¿qué están haciendo ustedes, la juventud, como con este conglomerado de lo que te he planteado, para salir en pos de la juventud dominicana? Bien, una pregunta interesante. El flagelo de las drogas en nuestro país está viviendo ahora mismo uno de sus momentos más críticos, en vista de que el aumento de la disponibilidad de esas sustancias controladas en las calles ha aumentado de manera significativa en los últimos 5 años, lo que ha producido una baja en los precios de esas sustancias, y eso ha permitido que el nivel adquisitivo de adquirir, de acceder a esas sustancias sea mayor en estos tiempos. Entiendo que nuestro país tiene que poner mucho ojo en el tema de las drogas, porque es un tema que destruye la sociedad, destruye la familia, destruye una nación, porque inmediatamente tú tienes un alto número de personas que son adictos a las drogas. Eso afecta directamente el sistema de salud, el sistema educativo, es una deserción escolar aumentan, porque cuando los jóvenes están sumergidos en esos vicios, solo piensan y viven para suplir ese vicio. Entiendo que las políticas antidrogas deben dirigir esas políticas a cómo controlar el consumo en jóvenes menores de 18 años, porque el gran aumento en consumidores de droga es entre jóvenes de 12 a 25 años de edad. Lo que te quiere dejar dicho es de que los jóvenes son los que son mayores consumidores de sustancias controladas, y ahora mismo estamos viendo en el país un auge en un sinnúmero de drogas que anteriormente no eran drogas comunes en nuestro país, como el éxtasis, la tusi, un sinnúmero de marihuanas que son llamadas exóticas, que son unos psicotrópicos que elevan el nivel de euforia en esos usuarios, y eso de verdad ha crecido de manera significativa. Entiendo que los partidos políticos deben de ponerse de acuerdo en ese tema,
para trazar cuáles van a ser las medidas que deben ser llevadas a cabo para poder detener el auge y el aumento del consumo y distribución de drogas en nuestro país. Kelvin, tú hablas y hablamos, la gente habla de relevo y para mí yo no hablo de relevo, yo hablo del presente, no del, la juventud es el presente de lo que necesitamos en República Dominicana. La juventud es una realidad que es ajena a lo que tiene que ver con temas políticos, temas nacionales que son de interés para toda la población. Y yo te quería preguntar, tú como vicesecretario de la Juventud de la Fuerza del Pueblo, ¿qué programas, qué temas, cuáles propuestas piensan ustedes que se deben de implementar en favor de que la juventud escuche, entienda de que ellos son importantes en las decisiones que se van a tomar ahora en la República Dominicana? Bueno, mira, tú sabes que la juventud dominicana en la última contienda electoral tuvo un pequeño despertar y se interesó en temas de la contienda electoral, se vieron y pusieron ahí en una balanza qué candidato les favorecía, qué candidato tenía mejores cualidades para ellos darle su voto. Y el ejemplo de eso fue la candidatura de Omar Fernández a senador en el distrito. Yo entiendo que Omar Fernández, su figura, la gran popularidad de arrastre que tiene Omar, eso ha creado una ola y una corriente de jóvenes interesándose en la política, que eso de verdad teníamos en el país mucho tiempo que no se veía. Y entiendo que gracias a la figura de Omar y otros jóvenes, hay muchos jóvenes valiosos, no tanto en la Fuerza del Pueblo, también en el PLD, en el mismo PRM. Hay una jovencita en el PRM que es regidora actual. Sí, que tiene 21 años, lo cumplió recientemente. Esos son jóvenes que han aportado para que la juventud despierte y se interese en la política, en los temas sociales. Vean que dentro de la política y interesándose y siendo parte de la política es que se van a lograr los grandes cambios de nuestro país, y que nosotros los jóvenes somos los que debemos llevar el timón de esos grandes cambios que se avecinan. Kelvin, por ejemplo, en el caso de Omar Fernández, un joven meritorio, súper inteligente, porque lo vimos debatir. Sin embargo, yo sé que tuvo un gran empuje de su papá. Primero, el nombre de su papá lo ayudó mucho, y también lo que fue la alianza de Leonel Fernández como Fuerza del Pueblo con el Partido Revolucionario Moderno, porque eso no es un secreto para nadie. En las municipales y congresuales fueron aliados, ¿verdad? Y yo pienso que me gustaría saber de ti, ¿qué piensa al respecto para el 2028? Para el 2028, se ha dicho que Omar puede ser el candidato de la Fuerza del Pueblo o que es Leonel. Pero me gustaría saber, bajo esa condición de que probablemente tal vez ahora no haya alianza entre ellos, aunque el abrazo de Leonel y Luis Abinader dejó demostrado como que esa alianza no se ha roto. ¿Qué tú puedes decirme frente a eso? Bien, antes de contestar la pregunta, vamos a aclarar una pequeña parte de cómo elaboraste la misma. Hay que aclararle al público televidente de que en el 2020, cuando Omar fue candidato por primera vez a una posición electiva, fue a diputado. Y ciertamente hubo una alianza entre el PRM y la Fuerza del Pueblo en ese entonces. Omar, que para nadie es un secreto, su padre ha sido 3 veces presidente, una figura política la más trascendental e importante de nuestro país actualmente. Y eso tiene un gran peso.
Pero Omar ha demostrado que es un joven que tiene una capacidad de trabajo increíble. Es un muchacho que inició su campaña a diputado, no se ha sentado. Omar anda todos los barrios del Distrito Nacional, todos los fines de semana. Este fin de semana, por ejemplo, Omar estuvo en la circunscripción 1, circunscripción 2 y circunscripción 3 del distrito, haciendo unas actividades en apoyo a las madres, donde estuvo dando electrodomésticos, nevera, estufa, microondas, y dando a demostrar que es un candidato no solo de campaña, sino que es un candidato del día a día, que tiene contacto con su gente. Y para aclarar la pregunta, esta campaña electoral pasada, de donde él fue candidato a senador, el Partido Fuerza del Pueblo no fue aliado al PRM. Que los televidentes pueden, tú sabes, malinterpretar y no entender esa parte. Y Omar luchó contra un candidato a senador del PRM, el cual fue el ex fiscal del Distrito Nacional, que es el señor Guillermo Moreno, donde Omar demostró que es una persona que sabe llevar una campaña política, sabe escuchar y sabe entender cuáles son las directrices que le dan sus asesores políticos, y Omar obtuvo la victoria. No solo le ganó a Guillermo Moreno, Omar le ganó al gobierno completo y le ganó el mismo presidente de la República. Pero nosotros, los jóvenes, no podemos adelantarnos y estar dando declaraciones de si Omar tiene la experiencia, tiene la capacidad o está en el momento de ser el candidato presidencial. Lo primero es que nuestro partido ahora mismo está sumergido en su Congreso, y nosotros estamos tratando de salir fortalecidos del mismo, y ya luego que nosotros terminemos esa etapa de nuestro partido, que es la reorganización, la de todas las posiciones electivas, dirección central, dirección política, direcciones medias, presidente de comité de base, ahí pasaremos a ver cuál va a ser el siguiente paso de nuestro partido. Pero nuestro candidato y la mayor figura política de nuestro partido es el doctor Leonel Fernández, y es la persona que ha llevado y ha construido un partido que sacó 1.200.000 votos en las pasadas elecciones. Y cómo no decir que es una persona que tiene las cualidades para ser candidato, si es una persona que todavía tiene un liderazgo intacto en el pueblo dominicano. Tú sales a las calles y preguntas por el doctor Leonel Fernández y todo el mundo sabe cuál es el legado, cuál es su impronta de gobierno. El doctor Leonel Fernández es una persona que su liderazgo está intacto. Nosotros no podemos decir que ya el doctor Leonel Fernández no puede volver a ser candidato en el 28. Al contrario, es la persona con más experiencia, es la persona que tiene la capacidad y las cualidades para sacar a nuestro país de la situación social, política, económica que se encuentra actualmente. Kelvin, una pregunta. Una pregunta, Kelvin. Habla en ese mismo tenor, tú hablas de los trabajos que se están haciendo dentro de la Fuerza del Pueblo con mira a la reorganización del partido. Y te quería preguntar si ustedes, como jóvenes, como dirección jóvenes, sabemos que hay muchos veteranos dentro de esa organización, ustedes le están dando la oportunidad real que necesita la juventud en tomas de decisiones en la reorganización de la Fuerza del Pueblo. Sí, claro que sí. Ahora mismo en todas las mesas temáticas de trabajo del Congreso, Franklin Almeida, y ahora el electivo Manolo Tavares Justo, en todas las mesas hay 1 y 2 jóvenes que están siendo parte de esas mesas temáticas. Lo que te deja dicho de que el Partido de Fuerza del Pueblo sí está tomando en cuenta a los jóvenes. Sí, pero yo siento que
que ustedes como jóvenes, porque veo a los veteranos que yo sé que es difícil para ellos, porque estamos en una época donde va a llegar un momento donde la juventud es el presente, como te dije al principio, no el futuro, es el presente. Entonces hay unos veteranos que se van a sentir desplazados por ustedes, los jóvenes que vienen subiendo, y a veces se la ponen, lo bloquean para que no asciendan, y por eso es mi pregunta. Sí, yo en realidad entiendo el punto de tu pregunta. Entiendo que la madurez política que ha alcanzado el político dominicano, ya eso de poner barrera a los jóvenes, de no permitir que un joven se luzca o un joven crezca porque te va a opacar o porque te va a quitar tu puesto, ya nosotros superamos esas etapas. Y eso se ve ya al más alto nivel. Mira cómo la semana pasada se reunieron el expresidente Hipólito Mejía, el expresidente Danilo Medina, el doctor Leonel Fernández con Luis Abinader a tocar el tema migratorio de nuestro país, que es un tema que tanto está afectando nuestra nación. Y eso deja ver que el político dominicano ha madurado y nunca va a poner por delante un tema que afecte al colectivo por intereses personales. Entonces entiendo de que ya eso son cosas que gracias a Dios hemos superado, y un joven sin el acompañamiento de la experiencia nunca va a lograr resultados beneficiosos. Siempre vamos a necesitar la experiencia, porque por más preparado que esté un joven, si no tiene la experiencia acompañándolo, es muy difícil y muy cuesta arriba que tenga buenos resultados. Kelvin, ya para finalizar, me gustaría saber si en estas mesas temáticas que ustedes están llevando, están trabajando el tema de la educación. Sabemos que en los últimos tiempos nuestra educación ha mermado bastante, especialmente en el tema de que muchos espacios de nuestros niños dominicanos pues han sido ocupados por niños ilegales haitianos y de otras nacionalidades. ¿Están trabajando ustedes dentro de la mesa temática alguna propuesta que lleven a favor del crecimiento de la educación dominicana? Y más, agregarle ahí mismo que en el día de ayer, o me parece que el día de hoy, el ministro Miguel de Camps habló de que va a hacer como una especie de evaluación a todos los docentes. Sabemos que la última vez que se realizó esta evaluación, el 80% de los docentes no pasaron esta evaluación. Entonces, nos gustaría saber si ustedes están trabajando esa parte que es tan importante para el desarrollo de un país como la educación. Bien, muy interesante la pregunta. Un país sin educación está destinado al fracaso. La educación es la parte principal para que un país tenga desarrollo, prosperidad y su sociedad sea una sociedad organizada. Lamentablemente, nosotros en los últimos 5 años hemos visto una disminución significativa en el tema de inversión en la construcción de nuevas aulas. Por eso es que el déficit de nuevas aulas y el déficit de planteles escolares del sector público se ha visto evidenciado en estos últimos 5 años, donde el nivel de aulas disponibles ya están a su máxima capacidad. Por eso es que muchos jóvenes y muchos niños dominicanos se están quedando sin aulas, porque niños haitianos están ocupando las aulas. Entiendo que el problema no solamente es migratorio, de que los niños haitianos están ocupando las aulas. El problema es que ese plan de gobierno que dejó el PLD al PRM, donde la construcción de aulas, de nuevos planteles, fue detenido, y lamentablemente la inversión pública de nuestro país en los últimos 5 años se ha destinado a gasto corriente, que es un gasto de nómina. El gasto de inversión en infraestructura ha disminuido en más de un 70-60% en todos los renglones, ya sea
de construcción de carreteras, construcción de puentes, construcción de mega obras. La única obra grande que el PRM ha iniciado desde que tomó posesión es la tercera línea del metro, que es la que va desde el kilómetro 9 hasta la entrada de los Alcarrizos. Y hemos visto como en 3 años y algo que tiene de construcción, no tenemos fecha exacta en la cual va a ser culminada esa obra, lo que evidencia una falta de planificación del gobierno. Y el tema educativo es esencial, la construcción de aulas, porque cada año nacen más niños, las aulas deben de haber más nuevas aulas en todas las provincias, en todas las demarcaciones. Y si no hay más aulas, más docentes, lamentablemente vamos a tener siempre el mismo problema de déficit de aula y déficit de mano de obra profesionales como maestros, técnicos de educación. Y entiendo que el gobierno debe de trabajar en eso para que ya deje de suceder esta situación en el país. Bueno, Kelvin, gracias por estar con nosotros, acompañarnos, pues llevarle todas las informaciones a nuestro público de qué está haciendo la juventud de la Fuerza del Pueblo y reiterarle a ustedes que esta es su casa. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que me siento sumamente contento de acompañarlos y en este extraordinario programa de En Línea, que siempre que he venido aquí, desde que salgo tengo 5 y 6 llamadas que me llaman, te vi en línea, o sea que de verdad ustedes también. Gracias, Kelvin, de verdad que sí. Muchas gracias. Okay. Bueno, nosotros vamos a una pausa y retornamos con más de En Línea. En Línea, nuestra entrevista central.